contento de estar acá para presentarles los retos que tenemos en el departamento. Primero, rápidamente contarles que nosotros, a partir del 1 de enero de este año, hicimos un proceso de reestructuración administrativa que implicó integrar 4 secretarías que existían hasta diciembre del año pasado y quedamos todas bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo mi liderazgo. Tenemos direcciones de desarrollo rural y planificación y comercialización agropecuaria, dirección minero-energética, turismo y ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Un poco el propósito es, bajo esa transversalidad de CTI+E, el trabajo en los sectores productivos que se dinamizan desde el departamento e, insisto, bajo una sola estrategia en ese trabajo conjunto. Nosotros en nuestro plan de desarrollo definimos una articulación y un trabajo desde la Gobernación de Antioquia, siguiendo esos principios que determina el régimen departamental. A veces a nosotros, en medio de tanta pobreza que hay en Antioquia, en medio de tantas limitaciones que hay en nuestros municipios, ven a la gobernación como un municipio más grande que llega al territorio a solucionar necesidades, y hay que entender muy bien el rol de la gobernación bajo esos principios de coordinación, de complementariedad, de subsidiariedad con los municipios, que son las autoridades que definió la Constitución como con dientes y con fuerza propiamente. Y en esa lógica, esa alineación determina que nosotros en nuestro plan de desarrollo tenemos una prioridad, no solo considerando esa gran escasez de recursos, sino también lo que acabo de decir en términos de los roles gobernación versus municipios y versus nación, como en esa lógica de intermediación. Entonces tenemos una dimensión de los bienes públicos enmarcados en la conectividad física y digital principalmente. Son los retos más importantes en los que se implica nuestro plan de desarrollo y por lo tanto en los que se implica la ejecución de recursos. Y por otro lado, la autonomía, que a su vez tiene 2 focos. Autonomía territorial bajo 2 esquemas fundamentales: darle más dientes a esos municipios para que cumplan sus funciones, y eso básicamente implica que te generen más ingresos. Por eso estamos haciendo un proyecto muy grande de actualización catastral bajo el enfoque multipropósito en buena parte del departamento. Este año debe quedar actualizado más o menos el 65% del territorio de Antioquia con ese enfoque multipropósito, y adicionalmente los esquemas asociativos territoriales. Hoy tenemos un área metropolitana en la que estamos inmersos. La gobernación está tratando de jalonar otras 2, en el Valle de San Nicolás y en el Urabá antioqueño, que son esquemas que permiten planificar de mejor manera a estos territorios los temas de seguridad, los temas de movilidad, los temas ambientales en las zonas urbanas. Y el otro enfoque de la autonomía es la autonomía económica de las mujeres. Se estima que en Antioquia hay 1 millón de personas que se dedican a labores del cuidado de personas vulnerables, adultos mayores, enfermos, población con discapacidad, y de ese 1 millón de personas, más o menos el 80% son mujeres, que por dedicarse a labores del cuidado, pues no pueden destinar tiempo al ocio, a las actividades que disfrutan, a emprender, a insertarse en el mercado laboral, y es un propósito muy claro de esta gobernación tener foco en esa autonomía de las mujeres, ayudando desde el Estado a cuidar a esas poblaciones vulnerables y en esa medida liberando tiempo para otras actividades. ¿Por qué les cuento todo este contexto? Porque yo, como secretario de Desarrollo Económico, pues al tener este ejercicio de priorización como gobernación, evidentemente la mayoría de los recursos se van a esos bienes públicos, a conectividad física y digital, a la autonomía económica de las mujeres, a hambre cero, que es otro foco muy importante de la gobernación. Hoy cerca de 1.700.000 antioqueños están pasando por inseguridad alimentaria, y eso a su vez es un foco nuestro. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico pues tiene menos recursos dado ese ejercicio de priorización. Sin embargo, entendemos también el rol de lo público y en particular de la gobernación como ese ejercicio de políticas transversales que dinamizan el desarrollo del sector privado. Nuestras estimaciones dicen que de cada 100 pesos que se invierten en Antioquia, 80 son invertidos por el sector privado, solamente 20 por el sector público, y evidentemente en ese sentido nuestro propósito es dinamizar esa inversión privada, el crecimiento económico, la generación de empleo formal, y es básicamente las políticas en las que estamos inmersos.
La presentación que me pidieron que hiciera era de las brechas que existen en temas de CTI+E en el departamento y qué apuestas tenemos desde la Gobernación de Antioquia para gestionar el cierre de esas brechas. Lo primero por decir es que es muy difícil hablar de brechas en el departamento como un todo, porque la diversidad de Antioquia, la diversidad poblacional, territorial, implica que casi que cada subregión e incluso al interior de cada subregión hay unas brechas muy particulares. No es fácil englobar el problema y eso implica esos ejercicios diferenciales. Pero digamos que voy a mencionar algunas de ellas. La informalidad. Ahorita Maf en su presentación decía que Medellín tiene una tasa de desempleo del 6.5%. Yo creo que cada vez tenemos más que poner el foco y dar doble clic, no solo en la tasa de desempleo, sino en los ocupados, qué condiciones tienen, dónde hay informalidad, esa informalidad a su vez, cómo la catalogamos, los que son pertenecen a pequeñas empresas, pero no necesariamente la informalidad es un problema, cómo a veces parte de la misma decisión de nuestros jóvenes que no quieren insertarse en el mercado laboral bajo la lógica tradicional de cumplir un horario, de trabajar 10 o 15 años en una misma empresa, sino la misma movilidad que se les permite, pues genera incentivos y condiciones para la informalidad. Entonces, ¿cómo caracterizamos bien esa problemática para definir intervenciones de lo público que sí vayan enfocadas en la problemática? Baja productividad e innovación, enormes asimetrías en la información. No tiene la misma información la oferta que la demanda, eso nos pasa en el mercado laboral, en el mercado crediticio y en muchos otros. Falta de acceso a financiamiento, que es un foco claro para nosotros, como les voy a contar ahorita. Escasez de habilidades de nuestra población, niños, jóvenes y de la mano de obra, e infraestructura pública deficiente. Y bajo esa lógica, quiero contarles, digamos con el contexto que acabo de plantear, qué estamos haciendo y sobre qué queremos continuar trabajando en estos casi 3 años que restan de gobierno y ojalá darle sostenibilidad a esas estrategias bajo un trabajo articulado de todos los actores. Lo primero es que en medio de esa escasez de recursos, yo les quiero poner un ejemplo para que ustedes dimensionen lo que es la escasez de recursos en la gobernación de Antioquia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Río Negro con el gobernador. En Río Negro teníamos más o menos mal contados 300.000 millones de pesos de ingresos de libre destinación, o sea, excluyendo lo que son transferencias para salud, educación, digamos, enfocado en los problemas transversales que tenía el municipio en ese entonces, 300.000 millones para 150.000 habitantes. Hoy la gobernación de Antioquia tiene más o menos 200.000 millones de pesos de libre destinación para 7 millones de habitantes. Entonces yo creo que eso ejemplifica muy bien esos retos que tenemos desde la inversión, cómo nos enfocamos en promover esas iniciativas transversales para dinamizar, para generar certidumbre a la inversión privada y que se pueda promover ese desarrollo, y es un poco lo que estamos tratando de hacer como gobernación, bajo el liderazgo del gobernador y como Secretaría de Desarrollo Económico en particular. Entonces lo primero es que en medio de esa diversidad de la que hablaba ahorita, subregional, territorial, poblacional, de los rubros y actividades económicas, pues no podemos promover desde la institucionalidad que se manejen también un montón de agendas paralelas. Entonces la ley ha definido que en Colombia haya comisiones regionales de competitividad e innovación, Comité Universidades Empresa-Estado, CODECTI, que es el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo que hemos encontrado nosotros es que había cierta agenda paralela en cada una de ellas. Y fuera de eso, si lo hablamos a nivel central, lo que pasa en Medellín, en el Valle de Aburrá, donde no hay una concatenación de esas agendas, imagínense lo que pasa en las regiones de Antioquia, donde hay claros dinamizadores. Ahorita en la entrada me encontré con Andrés de Oleoductos, que es un dinamizador del CUDES Bajo Cauca, con otros aliados, pero realmente es bastante complejo. Entonces una cosa que le hemos propuesto y que estamos trabajando con Freddy de la Cámara de Comercio, que funge como Secretaría Técnica de las Comisiones Regionales y Subregionales de Competitividad e Innovación, con Robinson, que tiene la función de Secretaría Técnica de los CUDE, es armemos una estrategia conjunta que nos permita a nosotros tener la misma agenda de competitividad e innovación de los comités Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, y lo bajemos a estructuración de proyectos y a financiación.
esas restricciones que hoy no nos permiten a nosotros como gobernación decir vamos a meter 50.000 millones de pesos en proyectos para jalonar el emprendimiento, por ejemplo, pero que sí las hay, por ejemplo, en regalías. El Sistema General de Regalías en su fuente de ciencia, tecnología e innovación tiene esa base, y quien alinea y define para dónde se van esos recursos es el CODECTI. Entonces hemos dispuesto que esas tres patas de la mesa, CODECTI, aquí abajo en estructuración de proyectos, Comisión Regional de Competitividad e Innovación y CUE, nos ayuden a definir esa agenda. ¿Qué necesita el sector productivo? Que la academia se alinee, porque muchas veces se nos presentan proyectos por allá volados que uno no tiene muy claro hacia dónde va esa lógica de financiación del Sistema General de Regalías y cómo alineamos a la academia, al sector productivo, y nosotros en ese rol articulador como Estado para que los proyectos que estructuremos, y que no siempre vamos a tener fuente de financiación entre nuestro propio esfuerzo, pero que podemos presentar al Sistema General de Regalías, que podemos presentar a la cooperación nacional e internacional, donde contamos con otro aliado pegado al CODECTI, que es la PMO, una oficina de proyectos que se está conformando entre las universidades y otras instituciones formuladoras de proyectos de nuestra región, lleven esa estructura de proyectos hacia fuentes de financiación y lograr generar confianza en esas instancias que les digo. Porque también hay un desgaste grande, muchos de los actores, probablemente algunos de los que estamos aquí sentados, vamos a esas mesas, hablamos, tratamos las problemáticas, pero nunca sale un proyecto o una fuente de financiación que nos permita ejecutar proyectos. Entonces es la agenda en la que estamos, muy importante. Lo otro es las iniciativas transversales de las que les hablaba ahorita como gobernación. Una es la turbina de crédito. Tenemos tres líneas dentro de esa turbina de crédito. Una dirigida a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Vamos a colocar 500.000 millones de pesos en créditos, porque como les decía ahorita, uno de los focos de atención de esta gobernación es hambre cero, es la política de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, pequeños y medianos productores agropecuarios con incentivos desde los recursos públicos para acceder a financiamiento. El IDEA también acaba de sacar, en medio de la contingencia que vivimos desafortunadamente con Estados Unidos hace unos 15 días, sacar también una línea de crédito de 100.000 millones de pesos para exportadores del departamento, para empresas exportadoras. Y la tercera es un convenio que tenemos con el Fondo Nacional de Garantías, más dirigida a los micronegocios, a lo que se denomina desde el nivel nacional la economía popular, con 75.000 millones de pesos. Ese tiene el fundamento de combatir el gota a gota en nuestro departamento. Estamos también en la estructuración en este momento de un fondo de ciencia, tecnología e innovación, 20.000 millones de pesos, dirigido netamente al sector agri-food tech. Seguridad alimentaria y nutricional, foco de atención de la gobernación. Nosotros, Antioquia Rural, tiene una producción agropecuaria y agroindustrial muy importante y necesitamos seguir motivando e incentivando. Quisiéramos trabajar sobre los diferentes sectores, pero no es fácil, insisto, los recursos son escasos y por tanto debemos priorizar, debemos focalizar esfuerzos, y en esa lógica el sector agroalimentario, y como les decía ahorita, con una línea base o con una estructura base de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, son nuestra prioridad fundamental. Iniciativas adicionales, alianzas por el empleo, lo que estamos haciendo con ProAntioquia, con la Alcaldía de Medellín, con Confama y otros aliados para favorecer la empleabilidad de mujeres y jóvenes. Ahí vamos a poner también un foco muy importante desde los incentivos. Estamos estructurando en la lógica de la autonomía económica de las mujeres un programa de incentivos dirigido a pequeñas y medianas empresas en los cuales la gobernación pueda aportar los parafiscales para favorecer la contratación de mujeres, particularmente de mujeres vulnerables y en extrema pobreza. Y digamos las marcas tradicionales de la gobernación, que las vamos a tratar de materializar en este enfoque desde la base de CTI+C, como es Antójate de Antioquia, nuestro programa de emprendimiento y desarrollo empresarial. Antioquia es Mágica, que está dirigida al turismo, pero que comparte las mismas problemáticas de necesidad de formalización, necesidad de sostenibilidad en ese rubro productivo, y básicamente entonces es el escenario en el que estamos trabajando. La ley, para insistirles,
nos exige a las gobernaciones y particularmente a las secretarías de desarrollo económico: promoción del desarrollo económico, generación de incentivos y promoción de la competitividad. Y es un poco en lo que estamos trabajando, sin pasarnos de la raya a figurar como Estado empresario, que es algo en lo que no creemos, sino por el contrario, generando esas condiciones habilitantes para la promoción de la productividad y la competitividad en nuestro territorio, y en el que esperamos contar con las personas que estamos aquí representando entidades, organizaciones, para que trabajemos de la mano. Muchas gracias.